terapéutico. ¿Ok? Pero arriba de 4.5 ya nos está hablando de un TSH alta. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es cuando vamos a intentar o vamos a iniciar tratamiento? Si está cerca o alrededor de 10. Sobre todo en ancianos. Porque en jóvenes podemos empezar a sustituir hormona tiroidea con una TSH arriba de 7.58. ¿Ok? Antes, si hay algún trastorno clínico que lo amerite. Por ejemplo, ¿qué situaciones clínicas pudiéramos nosotros tomar en cuenta para iniciar tratamiento de sustitución hormonal? Con TSH, por ejemplo, el 6,5, 6,5. En el manejo de una pareja estéril. ¿Sí? Donde un hipotiroidismo subclínico en la mujer o en el hombre puede alterar la producción de óvulos y de la espermatogénesis. ¿Ok? Entonces, un hipotiroidismo subclínico con TSH ligeramente alta, T4 normal, T3 normal, va a ameritar tratamiento de acuerdo al contexto o al cuadro clínico. ¿Sí estamos? ¿Sí, Dani? ¿Sí, jóvenes? ¿En quién más? Probablemente en pacientes que puedan tener algún trastorno del ritmo, constipación intestinal, problemas de ajuste metabólico, hipercolesterolemias importantes, glucosas que son de difícil control. Entonces tenemos que dar sustitución de tratamiento. ¿Ok? ¿Sí? Lalo, a ver si puedes poner el artículo de la guía de práctica clínica. Y por favor platícanos qué es lo que a ti te llamó la atención. Bueno, vámonos al principio, lo de la clasificación. ¿Qué te llamó la atención a ti? Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue cómo es importante la historia clínica y la exploración física en los pacientes, ya que con una buena historia clínica podemos detectar si ahí tenemos un hipotiroidismo. Te puede sugerir. ¿Qué cuadro clínico es el que el que va a estar manifestándose en un hipotiroidismo, Felipe? ¿Me escuchó? ¿Qué datos clínicos, sí te escuchas, qué datos clínicos te van a hacer pensar en hipotiroidismo? Sería principalmente si el paciente tiene algunos síntomas como intolerancia al frío, voz ronca, constipación, alteración de la memoria, pues principalmente. Bradilalia, bradipsiquia, mixedema, principalmente facial o generalizado, constipación intestinal, tendencia a la bradicardia. ¿Cómo van a estar los reflejos, Felipe? Los reflejos osteotendinosos en un paciente con hipotiroidismo. Hay retardo en estos movimientos. Son movimientos lentos. Hay que saber diferenciar cuando estamos hablando de bradicinesia, que esos son movimientos lentos, donde la bradicinesia generalmente se presenta en pacientes con Parkinson. ¿Sí? La bradicinesia se presenta en pacientes con Parkinson. Mucho cuidado con eso. En el caso del hipotiroidismo, lo que está ralentado es la fase de recuperación de los reflejos osteotendinosos. Tiene una fase primera
Y la segunda fase, que es la de recuperación, para volver a su estado normal, esa está lenta. ¿Sí? Esa es la que está lenta. No tanto los movimientos. El pensamiento sí está lento, por eso se le llama bradipsiquia. El paciente piensa más, ¿sí? Y habla más lento, con una voz enronquecida. ¿Ok? Hay quienes abusan de eso, como en las mañaneras. Pero bueno, ahí no podemos hacer nada. No, allí no hay hipotiroidismo. Esa es una forma de actuar. Pero bueno, en el hipotiroideo es clásico. El mixedema facial, hay un edema de periorbicular. La facie se ve abotagada. Hay una creencia popular que el hipotiroidismo se acompaña de obesidad. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Qué piensas sobre eso, David Cueto? Yo vi que sí, yo pienso que se puede acompañar con obesidad. Porque hay un retraso también en las funciones metabólicas. ¿Tú crees? Sí. Doctor, Pero los pacientes comen menos, ¿eh? El hipotiroideo come menos que un hipertiroideo traga a morir. El hipertiroideo tiene hiperfagia, tiene mucha hambre. Tiene sus funciones metabólicas aumentadas. Tiene un catabolismo. El hipotiroideo casi no come. ¿Habrá obesidad? ¿O siempre el hipotiroideo tiene que ser obeso o con sobrepeso? A ver, ¿qué ibas a decir, Felipe? que la guía nos decía que sí existía un aumento de peso, pero que no es relacionado con obesidad mórbida. Excelente. La obesidad no es un dato así de entrada para pensar en un trastorno tiroideo. Les comento porque es un error muy frecuente entre los nutriólogos. Con todo respeto, muchos, la gran mayoría, no puedo generalizar, pero la gran mayoría de los nutriólogos dicen, ¿tienes resistencia a bajar de peso? Ah, pues seguramente tienes un problema de tiroideo. Y hay quienes se atreven a iniciar tratamiento para dando hormona tiroidea. Y ese es un grave error. El paciente con hipotiroidismo retiene líquidos, por eso es el mixedema. Entonces, ese sobrepeso relativo, que no va tanto con obesidad, sino por retención hídrica, por el mixedema, por los glucosaminoglucanos que se acumulan en el tejido celular subcutáneo y en la dermis. Es un edema duro. Curiosamente, cuando empiezas a sustituir la hormona tiroidea, el paciente empieza a bajar mucho más rápido de peso y empieza a orinar mucho más. ¿Por qué? Porque está movilizando el líquido acumulado en tercer espacio y en el tejido subcutáneo. Entonces, no, ya ven, no es tanto o es sobrepeso. Tengo gorditos hipertiroideos y muy hipertiroideos y ellos sí con obesidad. Y tengo flacos hipotiroideos. Entonces no es, por favor, no se vayan ahí con la finta, como quien dice,
con la imagen o la falsa o el concepto erróneo de que un hipotiroideo es un obeso. No. Sí tiene alteración metabólica, sí tiene su metabolismo disminuido, así como dice David. O sea, sí lo tiene, por supuesto. ¿Y va a batallar para bajar de peso? Sí va a batallar para bajar de peso. ¿Y le va a costar más trabajo hacer ejercicio? Sí, por supuesto. Le va a costar. Y mientras más profundo sea el hipotiroidismo, más difícil es todo eso. Más. Entonces eso se lo tenemos que hacer ver. Mucho. ¿Qué otro tipo de situaciones puede haber en el paciente con hipotiroidismo dentro del cuadro clínico? Francisco Alvarado. Francisco. Ayúdale, Karen. Estaba teniendo para encender su micrófono, doctor. Sí, bueno, pues mencionaba por ahí también que el paciente puede tener la piel y el cabello más gruesos, pues hay retardo del movimiento, habla más lento, la voz es ronca, puede ser intolerante al frío. Sí, bueno, todo eso ya lo Macroglosia, mencionaron. no lo hemos mencionado. Sí. Puede haber macroglosia, por supuesto. En la esfera genitourinaria, Karen, ¿qué puede pasar? No me acuerdo, la verdad. No. No me acuerdo. Luis Guillermo, ¿qué sucede en la esfera genitourinaria? A ver, sin voltear a ver el iPad o lo que tengas allá a un lado, dime. No, la verdad ahí no sé, doctor, ¿Por pero, qué? pero sí me llamaba la atención lo de que tiene que ver con enfermedades autoinmunes, bueno, endocrinas, autoinmunes como la diabetes tipo 1. Eso es etiología. Yo te estoy preguntando cuadro clínico. Pero es que no lo vi o lo pasé por alto leerlo. Israel. No, doctor, ahorita un poco específico del geniturinario no tengo manifestaciones clínicas, nada más las que ya mencionaron. También lo pasé por alto, me imagino. ¿Cómo? Válgame. Astrid. Quiere decir que no leyeron. Astrid. O vienen a que se lo vomite yo. ¿Sí? Yo también sí lo leí, doctor, pero no me acuerdo de eso. Porque me están diciendo que no les quedó dudas. Andrea. No lo recuerdo, doctor. Pues me parece que los pacientes con hipotiroidismo tienen oliguria. ¿Por qué? Por alteración en el filtrado glomerular. ¿Por qué? Por la misma... ahorita que lo mencionaba, lo del problema de retención de líquidos. Estamos viendo... Si tiene problemas de retención de líquidos, puede ser secundario a problemas en el filtrado glomerular. Pero parte de la retención de líquidos es por los glucosaminoglucanos que van a jalar líquido hacia el tercer espacio.
Pero sí se altera. Sí se altera el filtrado glomerular. Disminuye el filtrado glomerular. ¿Pero qué manifestaciones genitourinarias hay? ¿Lo recuerdas, Daniela? No, doctor. No. Andrea tampoco. Doctor, Mande. ¿podría ser las alteraciones menstruales? ¿Podría? Bueno, de hecho sí dice que son alteraciones menstruales. E Hay infertilidad. alteraciones menstruales. Les estoy diciendo que hay que sustituir, aunque sea un hipotiroidismo subclínico, hay que sustituir hormonas si la pareja es infértil. Entonces hay alteraciones menstruales, hay oligomenorrea, hay ciclos irregulares, hay ciclos anovulatorios, hay oligospermia. Es una de las causas de infertilidad, el hipotiroidismo. Si es primario, ¿cómo esperas que esté TRH, Karen? Si es un hipotiroidismo primario, ¿cómo esperas que esté TRH? Ya nos había dicho Daniela que la TSH iba a estar elevada, con T4 baja. Pues si ¿Cómo esperas está tú? TSH Sí, alta, también TRH debería estar alta. debe estar alta. ¿Y qué función tiene TRH? ¿Te recuerdas? Esa es la hormona que libera la TSH. Actúa en el tirotropo para que el tirotropo produzca más TSH, sí, lo estimula. ¿Qué otra función tiene? ¿Dónde más actúa TRH? Que hablamos perfectamente cuando hablamos de las hormonas hipotalámicas. Estimula tirotropo, pero estimula otra célula. ¿Qué otra célula hipofisaria es estimulada por la TRH? David Cueto. Creo que es el Sí. lactotropo. Lactotropo. Entonces, si se estimula el lactotropo, ¿qué produce? Prolactina. Y si hay hiperprolactinemia, ¿qué sucede con las hormonas sexuales? ¿Se inhiben, doctor? Se inhiben o bajan. Es antagónica a estrógenos y antagónica a andrógenos. Entonces es un factor más que puede provocar alteración sexual. En la mujer entonces se produce oligomenorrea, puede haber ciclos anovulatorios, puede haber trastornos menstruales con ciclos irregulares. Y en el hombre hay hipoandrogenemia, con disminución de la libido y disminución de la erección, hay disfunción eréctil. ¿Sí? Oligospermia. Por esos dos motivos, porque falta T4 que actúe a ese nivel y porque se eleva prolactina. Son dos situaciones. Ya ven cómo todo se va ligando. Por eso es importante que tengamos esos conceptos presentes. ¿Sí, jóvenes? ¿Estás de acuerdo, Guillermo? Sí, doctor. Bien. Entonces, ahora sí, Guillermo, ¿qué causa hipotiroidismo? ¿Qué lo puede producir? ¿Me escuchó? La más común tengo entendido que es la enfermedad autoinmune de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto.
¿Qué clase de tiroiditis es esa, Memo? Ya acabamos de ver tiroiditis. ¿Cómo la clasificas a la tiroiditis de Hashimoto? ¿Respecto a qué? ¿Cómo se clasifica? Pues ¿cómo que respecto a qué? Entonces, autoinmune es... ¿Cuántas tiroiditis hay? Doctor, ¿son las De 3 agudas, tipos, ¿no? subagudas y crónicas? Agudas, subagudas y crónicas. Ahora, Guillermo, ¿ya encontraste? Ya porque lo estás buscando ahí en tus papeles y aprovechan para meterse al Google y luego a ver. O sea, es tremendo, jóvenes. Quiere decir que no repasan después de ver clase. Ni lo leen antes ni lo leen después. Nada más lo que uno viene a vomitar. Es crónica, doctor. Es tiroiditis crónica autoinmune. También se le conoce como tiroiditis linfocítica crónica. ¿Qué puede producir la tiroiditis linfocítica de Hashimoto a largo plazo? ¿Cuál es uno de sus peores acontecimientos? Que se transforma en linfoma. Y se hace un linfoma primario no Hodgkin de tiroides. ¿Sí? ¿Estamos? Y te pregunté a ti etiología, Guillermo, porque pues fuiste el que empezaste a hablar de etiología. Se supone que entonces sabías bien todo. Y porque acabamos de ver tiroiditis. ¿Cómo es posible que ya se les haya olvidado si la semana pasada la vimos? Ok, ¿qué otras causas pueden provocar hipotiroidismo, Israel? Sí, doctor. Pues básicamente cualquier cosa que afectara la tiroides, por ejemplo, aparte de lo que mencionaron y del historial de los antecedentes familiares que tuviera, pues así, la persona, si ha tenido cirugías, bueno, tratamiento en la tiroides y se ha sometido a ¿Qué tratamientos? radiación, pues mencionaba cualquier tratamiento que lesionara el tejido tiroideo. ¿Cómo cuál? Así especificaba la radioterapia externa en la región del cuello. También pues usted nos ha mencionado si se ha sometido a cirugías para corregir, ¿Cuáles? pues para corregir cualquier otro trastorno, no sé, como una tiroidectomía. ¿Para corregir qué? Pues si tiene otro problema pues asociado con la tiroides. ¿Cuál? ¿Cuáles? No me hables así en específico. Es como dices, pues sí, es que tiene un grano en donde, en la piel. Chingao, pues perdón, pero tenemos piel desde el cuero cabelludo hasta las uñas de los dedos. Sí. O sea, esas no son respuestas, jóvenes, y tienen que aprender a responder perfectamente. Responden evasivos, ¿por qué? Porque no saben. ¿Qué problemas van a derivarse en una tiroidectomía? La tiroidectomía es una terapia. ¿Cuáles son las indicaciones ahora? Tú mismo, con lo que hemos visto, ¿cuáles son las indicaciones de una tiroidectomía? Pues la tiroidectomía es remover el tejido tiroideo. Yo no te estoy preguntando qué es, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Por qué no contestan la pregunta? Ok, ¿cuáles son las indicaciones? En una, por ejemplo, una tirotoxicosis, en un hipertiroidismo, así o... A ver, ¿lo estás viendo en la pantalla?
No, doctor. Sí, claro. ¿Para qué me dices que no? ¿Le estoy viendo a usted? ¿En qué pacientes vas a indicar tiroidectomía? En hipertiroidismo o tirotoxicosis no es la primera elección. No, de hecho ninguna era la primera elección. Discúlpame. Era cuando los pacientes no respondían bien al tratamiento En farmacológico. hipertiroidismo, ¿cuáles son las indicaciones de tiroidectomía? Vuelvo a preguntar, ¿a qué paciente vas a enviar a tiroidectomía? La principal, ¿cuál? Lo acabamos de ver, Chihuahua. Cuando hablamos de los nódulos. Cuando hablamos de cáncer. De cáncer y nódulos, aquellos nódulos que midieran más de... Cáncer. Un cáncer ya diagnosticado es el principal motivo de tiroidectomía, cáncer. Ese paciente va a tiroidectomía, total o subtotal. Si es un nódulo de grandes dimensiones, puede ser que vaya una lesión indeterminada, puede ser que se pueda hacer una hemitiroidectomía, pero esa es la principal causa de que indiquemos tiroidectomía, el cáncer. Hay otras como la tiroiditis de Riedel, cuando llega a presentarse por compresión de estructuras, se hacen tiroidectomías parciales para liberar estructuras de cuello. Y tiroidectomías parciales también en el caso de un hipertiroidismo, de un adenomatóxico, pero esos generalmente se tratan primero con radioyodo o con antitiroideos. Qué terrible, muchachos, que cuando lo vemos en una indicación, todo el mundo lo entiende, pero cuando les cambio la perspectiva al contrario, ya no supieron nada y no lo saben aplicar. ¿Por qué? ¿Qué sucede en su cabecita, Astrid? Tú que estás muy aburrida. No estoy aburrida, doctor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque al momento de preguntarles al contrario, no lo saben aplicar. Jóvenes, tienen que empezar a pensar de una manera diferente. A eso venimos, hay que activar el cerebro. Veo muchos casos en la consulta donde se cometen muchísimos errores de abordaje, de diagnóstico, de terapéutica, terribles. ¿Por qué? Porque no tenemos un pensamiento crítico, nada más nos quedamos en la superficie. Acabo de ver un paciente de 50 años de edad, 51 años de edad. El señor obeso se cayó de su propia altura, se golpea la espalda hace 5 meses, en abril, y empieza con dolor, con dorsalgia. Va con un médico general, le dan analgésicos y antiinflamatorio, y el paciente sigue con dorsalgia. No lo exploran. Luego vuelve a ir, le vuelven a dar analgésicos, el dolor incrementa. Va con un traumatólogo, le pide estudios y aparentemente no detecta ningún problema.
y le siguen dando analgésicos y el dolor incrementa y el paciente se siente cada vez mal, más mal. A los 3 meses empieza con mucha debilidad, con cansancio, con disnea de esfuerzo, hasta llegar a requerir oxígeno. Me llega a la consulta con tanque de oxígeno, 51 años. Un paciente que aparentemente hace 5 meses estaba muy bien y que a raíz de una caída empieza con problema. Se resbala con una hoja de palma en un hotel en sus vacaciones y se cae, se golpea la espalda y de ahí empieza con dolor. Alguien le hace una tomografía, paciente vivía en Chihuahua, y la tomografía dice, nadie le había pedido estudios de laboratorio, y la tomografía dice que hay una fractura costal, y nadie le llamó la atención. Le hacen unos laboratorios una semana antes de acudir a mi consulta y trae anemia muy severa y trae alteraciones hepáticas. DHL muy elevada, muy elevada. Lo máximo de DHL son 300, el paciente traía casi 3000. Fosfatasa alcalina alta. Una biometría hemática toda alterada con pancitopenia. Y la tomografía reporta desgarro del mesenterio con hematoma. Cañón. Un hematoma intraabdominal. Dije, pues si es por la caída, está fracturada una costilla del lado izquierdo, aunque era la 7ª costilla, no está tan baja para lesionar vaso, con una alteración tan severa, la DHL tan alta, implica que puede tener un problema tumoral, porque es un marcador tumoral, con pancitopenia. ¿Qué tal si tiene un mieloma, pero las globulinas están normales? Porque los mielomas afectan costillas. Manejando plaquetas de 91,000, hemoglobina de 9.1 y leucocitos de 3,400. Y pues a menos que haya sido hepatópata, aunque esté gordo, por lo mismo gordito. Por un hígado graso que haya desarrollado cirrosis. Pero no, la tomografía decía hepatomegalia, con esplenomegalia. Repetimos la tomografía aquí. Repetimos laboratorio, la anemia más marcada, la trombocitopenia más marcada, la DHL más elevada con una semana de diferencia y la tomografía revela algo totalmente diferente. Una carcinomatosis peritoneal abdominal. El señor tiene un cáncer diseminado metastásico óseo, por eso se fracturó la costilla. Y está en una fase ya avanzadísima. Nadie le había pedido en 5 meses laboratorio, hasta hace una semana, y luego no les llamó la atención nada. Nada. Con un radiólogo que describe una tomografía total y completamente diferente. No pude ver las imágenes porque el CD aparte no se podía abrir.
Entonces repetimos todo aquí porque no era algo congruente y entonces se le está buscando un tumor primario, que generalmente puede ser un tumor de colon para que haga tanto estrago a nivel abdominal y que da metástasis a hueso. Pero eso es nuestro quehacer, jóvenes. Eso es lo que tenemos que hacer como médicos. No quedarse en la superficie. Tachis, un paciente con una masa corporal tan grande, ¿cómo se va a fracturar por una caída? Y yo le preguntaba, bueno, pues te caíste sobre una piedra o te pegaste en el borde de... No, me caí en el piso. Con una capa tan gruesa de grasa, pues se fracturó porque el hueso está mal, está con metástasis. Por eso la DHL en 3000. Y ahorita se le está buscando si es de origen gastrointestinal, que generalmente es donde empiezan. Pero también se le pidió estudios de tiroides para ver si no es un cáncer anaplásico de tiroides o de vías biliares, que son de otros de los cánceres ocultos, páncreas, aunque la tomografía no reveló tumoración en páncreas. Tiende más a ser de colon. Así es que estamos en esa etapa. Eso es lo importante, jóvenes. Por eso necesitan traer buenas bases y un pensamiento diferente. Por eso quiero que sean críticos, que no sean conformistas. Porque creo que pueden dar mucho más. Que formen parte de un grupo de médicos que puedan decir, ah, no, pues es que a este médico le quiero llevar a mi familiar. ¿O a quién buscan cuando su papá o su mamá está enfermo? ¿Al peor de los médicos? ¿Al que tiene la peor conducta? Que digan, ah, pues es que nada más fue a hacerse guaje ahí a la facultad. Con ese voy a llevar a la persona que más quiero. ¿Ustedes saben a qué grupo pertenecen? ¿O a cuál quieren pertenecer? Prendan sus cámaras. Entonces no es posible, jóvenes, no sean conformistas. Que al cabo el bruto que está enfrente, pues él nos explica todo, entonces ¿para qué lo leo? Ya no me preocupo, menos esfuerzo. Mejor me pongo a estudiar otra materia. Yo sé que a lo mejor no está interesante, pero van a haber pacientes así. Necesitamos cambiar hábitos y no van todos a lo mejor a quedar donde quieran. Tengo amigos muy inteligentes que nunca pasaron residencia. Presentaron 5 o 6 veces y nunca pasaron a residencia.
Son médicos generales. Entonces, por favor, no se conformen con ser del grupo mediocre. Exíjanse más. Exíjanse más. Cuando tengan un paciente enfrente y sea responsabilidad de ustedes, van a darse contra la pared de chin, porque esto no lo escuché, chin, porque no leí esto, chin, porque no le puse atención en esto. Si ahorita que se supone que tienen sus mentes frescas, ahorita es cuando tienen que tener buenos hábitos de estudio. No me importa que tengan 10 materias más. Todos pasamos por eso. Entonces el jueves quiero que lean todos esta guía de práctica clínica. Ya veremos si les pongo examen ese día, para ver si leyeron. No lo van a saber hasta ese momento. Y no va a ser un examencito de que, ¿cuál es el diagnóstico? No, con caso clínico. Para que lo revisemos. ¿Ok? Lean esto, por favor. Yo creo que ustedes pueden dar muchísimo más. Sí, Salmerón. Gracias, Lalo. El jueves ponemos esto. Por favor, jóvenes, no es regaño, es exhortación. Tenemos que ser profesionales, tenemos que ser éticos, estamos en otra época donde puede haber compromisos legales muy importantes por cualquier cosa. No den pie. La gente es muy ignorante. En México tenemos una población muy mal educada, muy ignorante. Hagan la diferencia. Y les van a cuestionar por cualquier estupidez que ven en internet. Esto les exige a ustedes mayor conocimiento. Entiendan eso. Uno nunca deja de estudiar. Se metieron a una carrera donde nunca vas a dejar de estudiar si quieres hacer las cosas bien. Entonces, por favor, que se les haga eso un hábito. Y que sean del grupo donde sus conocidos les lleven a sus seres más queridos. Ahí van a darse cuenta de que ustedes valen, que los están considerando como importantes. Ese es un privilegio. Por favor, jóvenes, no se duerman en sus laureles. Hay que ser humildes y reconocerlo. Nos vemos el jueves. Gracias, doctor.